Y emigró como muchos jóvenes por su ideal sionista desde estas tierras, desde la Argentina en particular a Israel. Si mi memoria no falla, sirvió en el ejército de defensa como paracaidista y en lo que se llamó la guerra de desgaste, Milhemet Atayá, en un momento junto a sus compañeros, muchos de ellos que no lograron sobrevivir, él sí, y estuvo como prisionero en Egipto durante demasiado tiempo, héroe de las guerras de Israel, condecorado por el Estado de Israel, y yo debo decir que seguramente, bueno, muy pocos buscan ser héroes, la mayoría busca tener una vida y ha sido, luego de esa experiencia, el mejor embajador de la Argentina en Israel. Me refiero al queridísimo Yair Dori que está con nosotros. Yair, buen día para ti. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. Un gusto. Yair, yo dije en la introducción que seguramente nadie busca ser héroe. La vida te pone y a veces se puede lograr sobrevivir, como en tu caso, otros no lo pudieron. Yo sé que lo hemos compartido y lo has dicho acá, pero la audiencia se renueva. ¿Quieres contarle a la gente tu historia personal? Sí, yo no te estoy escuchando muy bien, pero entendí casi todo. Decime cuál fue la pregunta si le quiero contar a mi gente mi historia personal. Exactamente. Bueno, sí, mi historia personal es una historia de 76 años, Miguel. No te va a alcanzar el programa si tengo que contar a la gente mi historia personal. La, Yo es- lo que le puedo contar a la gente, cuáles son mis banderas. Y bueno, yo llegué a Israel flameando la bandera de la liberación nacional del pueblo al cual yo pertenezco. Y, y desde el primer momento entendí que estaba cumpliendo un deseo de todas mis generaciones que, que por 2000 años estuvieron vagando por el mundo. Y llegó a, este, a un Israel que estaba peleando por realmente su existencia. Estamos hablando de la guerra de los 6 días en el año 67. Me incorporo al ejército. Yo venía de una Argentina antisemita de los años de los 60, la época de Eichmann, que me esclareció que accidentalmente estaba allí, pero que mi lugar era otro. Quiere decir, yo venía ya con una bandera muy, muy, muy clara. Y en Israel entendí que tengo que tomar parte de la realidad local, que tiene que ser la mía. Me incorporé al ejército en el año 68. eh, Después, en lo que se llamó la guerra del desgaste, que en realidad es la continuidad de la guerra de los 6 días. Todavía nuestros países limítrofes no, no aceptaban nuestra existencia como Estado. Y bueno, yo me incorporé al ejército, al grupo de paracaidistas, fui aceptado y con entrenamiento, duros entrenamientos. En el año 70, en el mes de mayo, yo ya era oficial de sabotaje del cuerpo y en una misión de lo que nosotros llamamos términos militares, limpiar el camino, abrir el camino en realidad, donde estábamos, donde nuestras posiciones estaban ubicadas. Sufrimos una emboscada
Fue un combate cruel, donde 6 de mis compañeros cayeron. Lo que pasa es que nosotros fuimos sorprendidos y eso es una ventaja este, que tuvo el enemigo en ese caso. Yo fui herido, pero en ese mismo día camino al punto de aterrizaje de los helicópteros que tenían que llevar a los heridos al hospital. En mi caso sería Tel Aviv. Fuimos emboscados nuevamente y ahí mis compañeros cayeron y yo el único que quedé en vida, pero en una situación muy grave físicamente. Como bien sabés, perdí mi brazo derecho en el combate, me enseguecí de un ojo y fui herido en todo el cuerpo. En esa situación caí prisionero, el único que quedó en vida, me han llevado prisionero y bueno, he pasado el infierno en prisión. Sí, yo lo digo en infierno por el hecho de que podemos nombrar el libro que escribí en castellano, Infiernos y Paraísos. Y ahí tenés toda mi historia. Mi historia que comienza cuando mi abuela se escapa de los pogroms. Este, pero, pero las ganas a la vida y el hecho de que no me sentí una víctima, sino parte de una realidad, la realidad de defender a nuestra única patria y tomar parte activa de ello. Y bueno, el resultado fue pero quedé en vida. Pero volví después de este, que me devolvieron y eh, pasé recreaciones se dice. Sí, En- shikum es sí, restablecimiento. recreación, Sí, el hecho sí. de que tuve que pasar recreaciones. Restablecimiento, restablecerse. Entonces, estudié en la Universidad de Tel Aviv, me casé con Susana, argentina, que ya estaba en Israel, en el Majón Greenberg, en Jerusalén, que es mi novia de que ella tenía 13 años y yo 15. Cuento también la historia de Susi. Y bueno, me casé en el año 72. Tengo 3 hijas que me dieron cada una 3 nietos, así que tengo 9 nietos. Ya 4 después del ejército, 4 ya han servido en el ejército. Y bueno, y hoy me encontrás en este día tan, tan triste para nosotros. Yo creo que para todo el pueblo judío, pero para nosotros en particular, los israelíes y los que tuvimos muchos amigos que se quedaron jóvenes. Yair, ¿cuánto Hoy los tiempo estuviste recordamos. como prisionero en ese infierno de ¿De Egipto? Haceme la pregunta otra vez. No sé, ¿Cu- algo pasa acá que no puedo cuánto ponerle. tiempo estuviste Estuve prisionero? desde el 30 de mayo de 1970 hasta el 28 de marzo del año 71. Quiere decir 10 meses. Pero lo simbólico de esto es que yo me liberé 2 días antes de Pesaj, que es nuestra fiesta de liberación de Egipto. Y yo me liberé de Egipto, así que tengo mi salida personal de Egipto. Es una buena versión para contarla
alrededor de una mesa con toda mi familia, Desde ya, todos los pero no es que te liberaste solo, sino que hubo ahí una negociación muy importante para que te liberaran, ¿no? Un intercambio, me imagino. No, sin duda, incluso en esa época ayudó Grace Kelly, eh, este, Mm. eh, ayudó a mi liberación. En Israel, el que me contó y que también este, fue uno de los que presionó para mi liberación, fue Moshe Dayan, Golda Meir, por supuesto. Bueno, todo tipo de personajes que hoy son calles importantes, Miguel. Y ahí si Y me bueno, das, si me y das mi la, vida, pero mi vida no quedó en el Ofen, desde en lo que ya, nosotros decimos el infierno. desde ya, quiero, si me das la posibilidad, después de un breve panorama de noticias, que acá es una obligación, como en todos lados, muy Sí, breve, no, por supuesto, de de, algo hay de, que vivir, sí, señor. después de eso, quiero ir justamente a lo que vino después, más allá de preguntarte algo más de tu historia personal. Dame 2 minutitos y seguimos. Yair Dori con Dale. nosotros, héroe de Israel, hombre que salió del infierno, que perdió a 6 de sus soldados en una operación, fueron emboscados, estuvo todo ese tiempo en el infierno de la cárcel. 15, no 6, 15. 15 soldados, wow. Después nos va a contar un poco más. Panorama de noticias y hablamos con Yair Dori de su historia personal. Y aquí volvemos con nuestro querido amigo Yair Dori, héroe de guerra en Israel, sobreviviente de ese infierno, quien hemos tenido la posibilidad de leer su libro justamente de Infiernos y Paraísos. Conocemos su historia, pero él ha relatado algo, perdió a todos aquellos que estaban con él en ese grupo de combate, él sobrevivió, estuvo tantos meses ahí viviendo en el infierno y las preguntas siempre son muchas. Yair, 2 preguntas antes de ir ahora sí a tus paraísos, porque gracias a Dios tu capacidad de resiliencia cuando perdiste el brazo derecho, un ojo, la vista en un ojo, y pasando lo inarrable, el que quiera puede leer el libro, va a encontrarse ahí con los detalles, porque no era justamente estar de turista. Digo, 2 cosas, una vez me contaste y lo contaste, ¿cómo hiciste para sobrellevar ese infierno mientras estabas prisionero sin saber qué podía venir hacia adelante y en el día a día donde las torturas eran tan intensas? Vea, en el libro yo lo empiezo con una frase de Nietzsche, donde dice que nosotros podemos sobreponernos a todos los cómo si sabemos el porqué. Y es así, no, yo sabía el porqué. Yo, como te dije anteriormente, llevaba una bandera con una claridad muy, eh, muy, con una ideología muy clara para mí, de Ujú. que yo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y cuando vos haces algo que sabés que lo tenés que hacer, entonces es factible poder sobrevivir situaciones eh, que son extremas como las que yo viví. Yo Eh, sabía algo, yo sabía por qué. Entonces, eso fue lo que me dio la fuerza, considero, para poder enfrentarme a esa realidad eh, tan extre- terrible. Extrema, límite y terrible. Decías esto de Nietzsche y pienso que seguramente alguna vez también pensaste, y ahora ya hablando de lo que vino después, que claro, algún motivo que no vas a poder explicar ni ninguno hizo que tú sí sobrevivieras y todos aquellos que te acompañaban en esa misión no tuvieran la misma dicha. Digo, lo que vino después para Yair Dori, después de pasar por ese infierno, después de restablecer en alguna manera su vida, casarse,
tener 3 hijas, hoy nietos, y además ser, yo lo digo y muchos lo saben, el hombre que ha sido el mejor embajador de la cultura argentina en Israel. Si hoy en Israel tantas novelas y tantos artistas y tanto se conoce de Argentina, es porque sin duda Yair Dori ha sido el gran protagonista de esta realidad. ¿Qué vino después, Yair, de ese casamiento y de empezar la vida y de estudiar? Bueno, mira, tengo que hacer una aclaración con respecto a lo que muy bien ahora detallaste. Cuando perdés amigos jóvenes en combate, en realidad vos asumís una gran responsabilidad sobre tu vida, porque tenés que ser merecedor de, ese, de esos chicos que no tuvieron la dicha de poder continuar en vida. Y toda mi vida voy con ese pensamiento. Yo tengo que vivir una vida útil, digna y una vida de aporte en base a mis posibilidades, a lo que yo sé hacer mejor. Y bueno, estudié en la universidad, primer título, pero con eso mucho no podía hacer, sino me preparaba un poco más para poder enfrentarme a la vida de existencia, ¿no? Y no de casualidad elegí llegar a ser productor de eventos y de material televisivo y cinematográfico, porque eso es estar viviendo la creatividad y poder influir en las masas por intermedio de los contenidos, por intermedio de el hecho de que vos también importás cultura de un lugar a otro e influís sobre la cultura local. Vos bien sabés que en Israel muchísima gente habla español por las novelas que llegaron de allí. Y bueno, todo eso te lleva a asumir responsabilidades, todo en base a lo que uno considera que es. Subjetivamente yo considero que soy una persona, ¿me entendés? Que asumo responsabilidades, entiendo que no es en vano el hecho de que estoy todavía. Y eso en respuesta a lo que tú me dices, ¿no? De que no es casualidad. Quizás 15 de mis compañeros no se quedaron jóvenes y bueno, y si yo me quedé todavía en esta vida, tengo que entender que tengo que hacer lo máximo que puedo. Y dentro de lo mío, ahí estoy. No me confundo con el éxito, porque yo no siempre he tenido éxito, conozco lo que es estar en el lugar más bajo que un ser humano puede estar. Y por eso no me confundo y por eso lo tomo todo como algo que no puedo entenderlo, pero que tiene que suceder. Jair, la verdad es que escucharte siempre es aprender. Como decís, alguien que vivió en el infierno puede mostrar la luz y en este caso también el mensaje de llevar a tus amigos en vos, viviendo por ellos y haciendo lo mejor que puedas, y lo has hecho durante tantos años, llevando mensaje diverso y también creatividad y cultura y todo lo que decís, y además sin creértelo. Aquellos que te conocemos sabemos que es así, en el llano, como alguien que hace cosas y que permanentemente está inquieto, incluso cuando ya no necesitaría hacerlas. Digo, Israel cumple 75 años, en un ratito empiezan los festejos después de este día tan difícil, y a veces es difícil tener perspectiva, porque claro, el día a día agobia en todos lados, y en Israel la intensidad es enorme, y hoy hay una grieta, como llamamos acá, muy fuerte en la sociedad, una discusión enorme que preocupa y mucho. Pero claro, cuando uno pone perspectiva y ve seguramente, y cuando miras lo que encontraste cuando llegaste ahí en los 60, lo que es hoy Israel a los
75 años, hay mucho de bueno para poder sentir de alguna manera que más allá de las dificultades del momento, algunas cuantas cosas se han hecho muy bien. Quisiera escuchar esa visión tuya de lo que hoy está pasando y por otro lado también de esa perspectiva de lo que has visto en este desarrollo. Mira, no estamos viviendo una buena época en lo que respecta a nuestra situación en lo político, en lo social. Estamos viviendo un momento de mucha tensión, perdón, de mucha tensión. Eh, Nosotros siempre hemos vivido en democracia de que el Estado existe y siempre se aceptó menos, pero siempre el pueblo, Israel estaba dividido en distintos puntos de ver las cosas. Pero yo creo que hemos llegado a un lugar donde no tendríamos que haber llegado. Es realmente muy triste el hecho de que estamos viviendo esta tensión donde el enojo e incluso el odio toman formas que son difíciles de aceptar. Pero yo creo que después de lo que nosotros decimos, el sol cae, pero vuelve a salir. Uh -huh. Entonces, eh, ahí yo tengo las esperanzas. No sé si voy a tener la suerte de poder vivirlo. Espero que sí. Espero que no tenga que pasar mucho tiempo hasta que esto cambie radicalmente. Porque nosotros necesitamos volver a ser el Israel que está en la declaración del Estado. Volver a ser el Israel idealista y por supuesto democrático en lo que realmente es democracia, ¿no? En lo que se puede considerar democrático. O sea que hay muchos países que se llaman democráticos, pero bueno, nosotros sabemos que no lo son. Uh -huh. No estoy insinuando nada. Y bueno, yo espero que la gente que realmente es digna de poder liderar un país, vuelva a tomar parte de la política israelí. ¿Cómo? Y lamentablemente nunca lo he dicho para afuera, pero llegamos a un momento que hay que decir, no estamos viviendo esa realidad de que tenemos gente, lo que yo considero digna de Uh representarnos -huh. como país. Sin duda hay una crisis que es global y que es particular en Israel en un momento muy difícil, pero como dijiste, después de la caída del sol vuelve a salir el sol y si, como dicen ahí también, si pasamos a Paró, también pasaremos esto y seguramente se seguirá adelante, más allá de que el momento es muy difícil. Digo, en perspectiva, que a veces es difícil, esa mirada tuya de lo que sí se logró en estos 75 años? Bueno, claro, yo viviendo aquí, las cosas incluso a veces pasan a ser obvias, pero no son obvias. En estos 35 años tenemos uno de los países que va a la cabeza en todo lo que sea alta tecnología. Tenemos un país con una economía, por lo menos hasta hace 3 meses se consideraba una de las economías más exitosas del mundo occidental. Tenemos un país donde de la nada se ha hecho un pequeño paraíso. Considero que es uno de los países más, eh, digamos, interesantes hoy en día en el planeta, con muchas culturas, con mucha historia, y lamentablemente con también mucha sangre. Eh, pero Israel es un país
con grandes científicos, con grandes personalidades y con adelantos que están a la cabeza de toda la tecnología mundial. Estoy muy orgulloso de vivir en un país así y por ese orgullo, por esa consideración a lo que llegamos en 65 años, uno tiene a veces ese temor de que que podamos perder parte de ello. Y nosotros hemos perdido ya 2 casas nacionales. La tercera no la podemos perder. Entonces, ya cuando uno llega a una edad determinada y que sabe que la influencia de uno dentro de la realidad donde uno vive va cayendo, porque somos todos terminales y tenemos también un ciclo biológico, ya tenemos que bajar del escenario. Pero objetivamente hablando, más allá de todas mis aclaraciones y quejas y miedos, yo considero que tenemos un país ejemplo y, y nada que ver con otros países en 75 años. Yo decía, Eh, y acá te despido, Yair Dori es una síntesis maravillosa de Israel, de infiernos y paraísos, un joven que se fue de estas latitudes, que pasó por infiernos y que ha logrado construir paraísos. Yair, todo nuestro afecto, agradecimiento y gracias por compartirnos parte de tu historia que está en este libro y en tantos artículos y en otras notas que te hemos hecho en este día tan particular donde todavía se está viviendo la recordación de los caídos. Tenés tanto para recordar y por otro lado, en unas horas tendrás tanto para festejar. Sos ese ejemplo y esa síntesis de lo que es el Estado de Israel renovado, este tercer Estado judío en la tierra de Israel. Yom Ha'atzmaut Sameach y gracias. Yom Ha'atzmaut Sameach, gracias a vos. Yair Dori, nos dimos unos minutos, a veces un poco más largos, pero como le digo, es una perfecta síntesis de la capacidad de resiliencia y la capacidad del Estado de Israel de vivir a veces en infiernos sabiendo que hay que construir paraísos.